Don Marcelino González es capitán de navío retirado, especialista en armas submarinas y diplomado en guerra naval y en la Escuela OTAN en Roma. Desempeñó diversos mandos y destinos en Estados Mayores españoles y de la OTAN y fue subdirector del Museo Naval de Madrid. Es vicepresidente de la Real Liga Naval Española, numerario de la Real Academia de la Mar, correspondiente de la Academia de las Ciencias y Artes Militares y vocal y miembro de diferentes sociedades culturales y artísticas. Es escritor, y muy bueno, de conferenciante, también muy bueno, pintor, también, ya no lo voy a decir más, dibujante e ilustrador. Ha impartido numerosas conferencias sobre historia naval, arte, actualidad y filatelia en España, Chile, Colombia y Cuba. Ha colaborado en la edición de varias obras literarias, ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y es autor de 17 libros, de los que el último, Mascarones de proa, silenciosos compañeros de viajes, fue publicado en febrero del presente año, 2024, y en breve será presentado en el Instituto de Historia y Cultura Naval. Marcelino, mi comandante, tienes la palabra. Muchas gracias por la palabra de presentación, almirante. Señoras y señores, los que están aquí en la sala y los que nos siguen por las redes y los terminales de Internet, a todos muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en esta presentación. Mi agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Naval por haberme invitado de nuevo a participar en sus jornadas y también muchas gracias a Sanlúcar de Barrameda por este incomparable marco que, como dice la gente joven, esto es una pasada. Bien, yo voy a hablarles de las flotas de Indias, la implantación de las flotas de Indias en sí. Ya han hablado mis antecesores, ya se han dicho muchas cosas, de modo que algunas ya las voy a repetir, pero eso está bien porque así ya paso por ellas con más rapidez y al mismo tiempo se afianzan conceptos. Tras el descubrimiento de América por Colón, se instauró un intenso tráfico y comercio entre España y el Nuevo Mundo. Esto dio lugar a la carrera de Indias, del que ya hemos hablado, que se organizó en flotas de Indias, como vamos a ver. Fue un sistema que se mantuvo en vigor durante un montón de años, hasta finales del siglo XVIII, en que ya decayó con el Reglamento de Libre Comercio. Aquello supuso un gran esfuerzo de organización, de construcción de barcos, de legislación y de todo. Y de esto es de lo que voy a hablar, siguiendo pues el guión que ven ustedes en la pantalla. Unos antecedentes que ya los conocen, los barcos, tipos de barcos, los puertos principales, las navegaciones que se hicieron, las flotas armadas, las rutas, las defensas que hubo que hacer, los cargamentos que llevaban estos barcos, que llevaban y que traían, las ferias que se organizaban, cómo era la vida a bordo de estos barcos, que es algo muy desconocido, y unas consideraciones finales. El transporte de oro y la plata desde las Indias a España, pues atrajo la atención de los amigos de lo ajeno y obligó a tomar medidas. Hubo que contar con gran cantidad de barcos de carga, barcos mercantes, y también con gran cantidad de barcos de guerra o barcos de armada. Hubo que establecer rutas y hubo que hacer frente pues, a piratas y corsarios, de lo que le hablarán mañana. Entre los barcos que tomaron parte en esta gran aventura, yo los divido en tres grupos. Unos que son de carga o mercantes, otros que son de guerra o de armada y unos avisos. Los de mercantes podían ser... En realidad eran iguales los barcos, sobre todo al principio. No había distinción entre barcos de carga o barcos mercantes y barcos de guerra. Lo que pasa es que a los barcos de guerra pues se le metían más cañones, llevaban una guarnición de infantería de marina y demás. Y no llevaban carga, pero los barcos eran los mismos. Luego ya se fueron especializando con el tiempo. Pero bueno, vamos a ver, estos barcos eran sobre todo carabelas, naus, carracas, galeones, eran barcos de madera, de bordas altas, panzudos, con capacidad de carga, estaban con un aparejo que se terminó estandarizando, o sea que todos eran más o menos parecidos, con un aparejo el boprés que sale para adelante y luego tres mástiles verticales, trinquete, mayor y mesana de proa a proa, con más o menos velas, pero estas eran velas cuadras en trinquete y mayor y vela latina o triangular en el mesana, en el valo de popa, con timón axial y demás. La carabela podía tener una cubierta corrida y después a popa una cubierta de tolda,
podía tener de 20 a 30 metros de eslora total, contando el bauprés, contando el botalón, y 25 a 30 personas. Estos números son relativos para que vean ustedes las diferencias, porque luego, conforme aumentaba el tonelaje de los barcos, pues variaban, pero en fin, para que se den cuenta así de pasada. Las naus eran un poco más grandes. La nau podía tener 40 metros y de 45 a 60 personas. La nau tenía una o a lo mejor otras 2 cubiertas corridas o más, y llevaban un castillo a proa, una tolda a popa y a lo mejor una chupeta con una toldilla encima, que es lo que ven ahí. Eran barcos que le llamaban mancos, no tenían brazos, o sea que tenían remos. No tenían remos, quiero decir, llevaban solamente aparejo de vela. La nau fue la reina del mar o el rey del mar, sobre todo en la primera parte del siglo XVI. Y luego vino el galeón. El galeón fue, la carraca era como una nau grande. Y luego el galeón fue un avance o evolución de la nau y de la galera. De la galera, pues heredó el espolón de la galera, que es ese pico que ve que le sale ahí, que es el beque, pero era ya un barco más robusto, más grande, podía tener 60, 50, 60 metros, 100 personas. Este fue, como barco de guerra, fue el rey de los mares en la segunda mitad del siglo XVI y parte del XVII, hasta que se hizo cargo de su puesto y le relevó el navío de línea del que verán ahora. Pero como barco mercante se mantuvo a lo largo del tiempo, hasta que en el XVIII, por la técnica y la tecnología, en algún momento lo cambiaron por otros barcos. Los barcos de guerra, todos estos que dije podían ser de guerra, entonces le metían más cañones, llevaba infantería de marina, una guarnición, y bueno, por eso se llamaban carabelas de armada, naus de armada, galeones de armada, pero luego siguió también el navío, que es el que ven ahí a la derecha, que fue una evolución del galeón, y este ya fue un barco específicamente de guerra, para barco de armada. Ya apareció en el siglo XVII, mediados del XVII empezó a ser el rey de los mares, hasta principios del XIX, que con el vapor desapareció. Los avisos es algo que pongo ahí. Eran unos barcos pequeñitos, barcos rápidos, ligeros, de poco calado. Una carabela podía ser un aviso o un patachi. Estos eran barcos que se movían con independencia. Los mandaban a dar órdenes rápidamente por las fuerzas, o a llevar correo rápidamente, o a dar un recado, o lo que fuera. Bien, en cuanto a los puertos, pues los puertos hubo muchos, pero voy a nombrar los principales. En España, Sevilla, luego también estuvo Cádiz al final en el 18, también aquí este puerto en el que estamos ahora, aquí donde nos encontramos. Luego en América estaba La Habana, en Cuba, estaba Veracruz en Nueva España, México, hoy México, Cartagena de Indias, hoy Colombia, y Portobelo, en Panamá. Había otros más, pero en fin, esos por nombrar los más importantes, o los más destacados. Sevilla fue, como ya quedó dicho, el centro neurálgico del tráfico marítimo. Fue creada por los Reyes Católicos en 1503. Era el puerto de salida y llegada de la mayor parte de los barcos de la carrera de Indias. Hubo alguna vez que pudieron salir y llegar de otros sitios, pero al regreso a España tenían que pasar por Sevilla a registrar sus cargas. Sevilla estuvo desde 1503 y ya, como quedó dicho, en 1717 la Casa de Contratación se fue a Cádiz. En Sevilla, se hizo una máquina pesada de burocracia, y además estaba la barra aquí de Sanlúcar de Barrameda, que impedía ya, y el Guadalquivir en sí, los barcos aumentaban de tonelaje, ya era un jaleo, y los barcos empezaron a irse a Cádiz, y al final todo se fue a Cádiz. Y luego en La Habana, por ejemplo, era donde se reunían los barcos después de terminar sus trabajos, y en los flotos o cuando iban sueltos, regresaban a La Habana. Ahí tenían que juntarse todos con los barcos de escolta y regresar todos de vuelta a España.
Al principio los barcos en esto del tráfico en la carrera de Indias pues solían viajar solos, cada uno a su aire y demás, pero bastante pronto se dieron cuenta de que eso podía ser peligroso porque había gente que se daba cuenta de que esos barcos llevaban una carga que valía la pena echarle el guante. A los barcos se les daban cañones, aunque fueran barcos mercantes, no eran de guerra, pero llevaban cañones para de señales, a lo que fuera, y también por si alguien venía con malas intenciones. Y allá hacia 1513 pues empezaron ya a aparecer carabelas armadas como barcos de guerra porque empezaba a verse que era necesaria esa protección. Hacia 1521 ya se estaba pensando en que los barcos debían de navegar juntos. Eso de navegar sueltos no podía ser peligroso. Al año siguiente tuvieron la desgracia de que la práctica les demostró que efectivamente tenían razón, porque fue en el 1522 cuando, ya se habló aquí también ayer, Juan Florín, el pirata al servicio de Francia, un corsario italiano, se apoderó de dos de los tres barcos en los que Hernán Cortés había enviado a España pues el tesoro azteca. Además iban mucho oro en lingotes, mucho oro en polvo. Vamos, lo de Juan Florín fue un verdadero pelotazo. Pero es que además tuvo el efecto llamada, porque otros se dieron cuenta, dijeron, caramba, este tío se ha forrado, pero es que los barcos españoles vienen aquí cargados, que esto es la monta, porque aquello, claro, se corrió por todo el mundo. Y entonces, pues eso, efecto llamada, más piratas y más problemas. Y ya se dijo que los barcos, después de lo ocurrido, tenían que navegar juntos, en flotas, lo que se llama en conserva, todos juntos yendo al puerto y así dándose protección mutua, de modo que si aparecía algún pirata, pues, hombre, se echaban contra él y no es lo mismo coger uno o dos barcos que coger a 20 o 30 barcos juntos porque lo podía machacar. De todas formas, había barcos que no entraban por la tira, o sea que se separaban, iban con la flota, pero luego se iban ellos solitos. Algunas veces ellos, así, de buenas a primeras. A veces era porque un temporal los separaba y luego no se molestaban en buscar su flota. Se largaban a toda velocidad, porque además si llegaban primero a sus destinos allá en las Indias, vendían lo suyo a mejor precio y hacían más negocio. Esto tenía unas pegas, porque ese barco iría muy contento, pero cuando en el horizonte le aparecía una vela, se echaba todo el mundo a temblar. Porque claro, él podía ser un barco de carga con sus cañones, pero a lo mejor veía uno delante y no sabía allá lejos si era de un país enemigo con el que estaba en guerra, o si era un corsario, que era alguien que estaba con patente de corso, o si era un pirata que era un simple ladrón del mar y se echaba a temblar. Pero en fin, eso era lo que pasaba. Esto de las flotas se fue perfilando, hubo muchos cambios, que si no flotas, que si flotas, que los barcos mercantes más armados y demás, en fin. En el siglo XVI se organizó, se dijo, vamos, a mediados del XVI se dieron órdenes para navegar en flotas, o sea, ya tomándolo muy serio, y organizando dos flotas, se decía 8 o 10 barcos, por lo menos cada flota, con barcos que al menos tengan 100 toneladas, ya no valían barquitos pequeños, ya estaban tomándolo más en serio, y con algún buque de guerra de escolta, con salidas de Sevilla sobre marzo y julio, o sea, dos diferentes. Y eso pues siguió, bueno, pues más cambios, las cuestiones políticas, las guerras y todo eso, pues hacían pues orden contra orden, que vayan barcos de guerra, que lo vayan, que vayan mercantes más armados y demás, hasta que apareció Pedro Menéndez de Avilés, que mandó algunas de estas flotas e hizo un memorial a mediados del 16 y se le hizo caso porque era muy completo. Y entonces, con unas reales cédulas, ordenanzas y disposiciones del 1561, 1564 y posteriores, pues ya se organizó más seriamente y de forma ya más contundente los tráficos en dos flotas protegidas o convoyes anuales independientes. Estos eran las flotas de Indias, con salida siempre de Sevilla. Una era la de Nueva España, que era la que iba por el norte, que iba a Veracruz. Nueva España es hoy México, y a la otra que iba más al sur, que es la que ven ustedes ahí al sur, que iba a Cartagena de Indias y también iba a Portobelo, en lo que es hoy la zona de Panamá. La flota de Indias, la de Nueva España, salía de Sevilla
en marzo, abril, mayo, sobre todo centrado más bien en abril. O sea, salían cuando se podía, pero centrándolos más o menos ahí, para llegar al Caribe antes de los huracanes de verano. Ya saben, esos grandes huracanes que ahora los vemos en la tele todos los veranos, ¿no?, que eran terribles, y siguen siéndolo. Esto se dirige a las grandes Antillas, y ya ven ahí, o dejaba barcos por ahí en algunos puertos, o entraba en esos puertos, y luego ya se iba hasta Veracruz. Veracruz en México. Y ahí se organizaban las ferias y demás, y a los demás sitios también, ya les hablaré ahora, y en Veracruz esa flota invernaba, la de Nueva España. Bien, y ahora está la siguiente, la de la flota de tierra firme, también le llamaban flota de los galeones, que era la que iba a Cartagena de Indias y la que iba a Portobelo. Esta también salía de Sevilla, pero salía más tarde. Julio, agosto, septiembre, centrado por ahí por agosto más o menos. Esta lo que pretendía era llegar al Caribe ya pasadas las épocas de lluvia y de las epidemias de las zonas tropicales. Esta entraba en Cartagena de Indias, Colombia. También podía ir en otros puertos anteriores que los ven ustedes en la pantalla, o dejar barcos ahí, pero entraba en Cartagena. De Cartagena iba a Portobelo, ahí organizaban las ferias. Antes de Portobelo hubo otro puerto que fue Nombre de Dios. Nombre de Dios, lo que pasa es que era muy insano, había muchas enfermedades tropicales, y además un tal Drake, que nos dio bastante la lata, lo destruyó, de modo que quedó Portobelo. Vale, esas tenían que volver a Cartagena de Indias e invernar en Cartagena de Indias, de modo que la flota de Nueva España invernaba arriba, en el norte, en Veracruz, y además Veracruz tenía antes, estaba en una isla a donde iban también los barcos, que era San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa, hoy por la mañana nos enseñaron el plano de la fortaleza de San Juan de Ulúa cuando vimos el archivo. Bueno, pues ahí invernaban, y la otra pues invernaba, como digo yo, en Cartagena de Indias. Estos barcos iban mandados, estas flotas llevaban dos mandos, un mando y un segundo, vamos. El mando era un capitán general que iba a proa de todo. Iba en un barco que se llamaba la nave capitana, una nave que además se distinguía porque a popa llevaba 3 fanales, 3 luces, que eran luces, faroles de madera o de hierro, tal, que dentro llevaba una vela de sebo o de cera, y la almiranta iba a popa, y esa llevaba 2 fanales. Si iban barcos de guerra, iban a sotavento, a barrovento, perdón, de la parte donde venía el viento, de la fuerza. Volviendo a una de las diapositivas anteriores, ahí lo ven. Ahí delante de todo ven la capitana. Allá arriba, atrás en la popa, ven a la almiranta. Cada uno lleva un patache al lado, porque son para dar órdenes. Esos pataches son los que yo decía, que a lo mejor cuando la flota iba a llegar a tierra, mandaba al patache antes para que avisara y que en tierra se fueran preparando. Y como ven, barcos de guerra, si había, pues más, pues iban a barrovento, y son los que ponen ahí, pongo ahí a popa. Bien, vamos al detalle ahora, un poco más detallados estas rutas. Las 2 flotas, cada una en su momento, salían de Sevilla. Vale, bajaban por el Guadalquivir abajo, el río abajo, hacia Sanlúcar de Barrameda. No salían cargados del todo normalmente, porque si salían cargados del todo podían tener problemas. En el río de Guadalquivir, como cualquier otro río, tiene problemas, tiene bajos, además bajos que se mueven porque son aluvión, que hoy está aquí, mañana está en otro lado, según las avenidas, según las riadas, y además estaba la barra de aquí, de Sanlúcar de Barrameda. En esas 15 leguas o 89 kilómetros podría tardar una semana. Pasada la barra aquí en Sanlúcar, ya terminaba de cargar lo que había que cargar, podía meter más pasajeros a lo mejor, podía meter leña, algunos víveres, completar las tripulaciones o lo que fuera. Y ya empezaba el tránsito por el Atlántico. Había un primer tramo que era hasta Canarias, podía tardar de 10 a 12 días. En Canarias volvía pues, a cargar también provisiones, a lo mejor más pasajeros, más cosas, más mercancía, más leña si hacía falta, y entonces empezaba ya, iba un poco más al sur y luego ya se iba hacia el oeste, hacia el Caribe para dirigirse a las Antillas, y ya para entrar luego, según qué flota fuera, hacia el norte o hacia el sur.
En atravesar el Atlántico podían tardar un mes de promedio. Aquí estos barcos aprovechaban los alisios. Los alisios eran por la zona de abajo, cerca del Ecuador, de este a oeste, luego daban la vuelta y a la vuelta venían por arriba, por el norte, por Azores y demás. Era la ruta que empleó Colón y la ruta que empleaban todos. Y en el Pacífico era muy parecido. Esta ruta, en la zona esta del Atlántico, como era bastante para abajo, el viento era de este a oeste y además a veces era muy tranquilo, muy calmado. Entonces a esa mar, como decían que ahí los barcos los podían llevar las damas, pues lo llamaban mar de damas, porque era muy tranquilo. A veces era excesivamente tranquilo. Se producían unas encalmadas enormes y el barco se quedaba tirado al pairo en la mar pues días y días, lo cual prolongaba el viaje. Eso tenía el inconveniente de que el agua, que siempre era escasa, además el agua a los 10 días o por ahí se ponía un poco pastosa y ya era un poco difícil de tomar, pero era lo que había. Y si era más tiempo en la mar, había que racionar el agua, y si iban caballos, si llevaban caballos, por ejemplo, para una guarnición, había que darles de beber, pero como normalmente tenía preferencia la gente, las personas, pues lo que se recurría era tirar a los caballos al mar. Por eso, entre los paralelos 30 y 38 grados norte, y también si por el sur se daba 30 y 38 grados sur, si se producían esas encalmadas, los caballos, los pobres, iban a la mar, y por eso le llamaban los paralelos de los caballos. Podían matar a alguno para comer, pero no mucho, porque además, si mataban a uno había que comerlo con cierta prisa, porque en la zona tropical, si no, se pudría la carne y aquello era peor el remedio que la enfermedad. Bien, y una vez pasado esto, pues ya llegaban a las rutas que dije antes por el Caribe. La flota de Nueva España se iba a Veracruz y la de Tierra Firme a Cartagena de Indias y a Portobelo. De Sevilla a Veracruz, con mucha suerte, podían tardar 2 meses y a lo mejor 4 meses o a lo mejor más. Un promedio podía ser un promedio aceptable 3 meses. Era más corto lo ido que la vuelta, porque la vuelta cogiendo los alisios había que venir hacia el norte y dar mucha más curva. Los barcos, como he dicho, invernaban ahí donde les he señalado, en Veracruz o en Cartagena de Indias, y ya salían hacia la primavera siguiente, se iban todos a La Habana. Ahí se reunían con los barcos de escolta y demás, y hacia primavera, metidos ya en el verano, salían todos y iniciaban el regreso a España. Hay que tener en cuenta que, a Sevilla concretamente, hay que tener en cuenta que de Veracruz a La Habana podía tardar de 1 mes a 3 meses. Digo Veracruz porque estaba más lejos, ¿no? Al fin y al cabo bueno, en este caso por ahí andarán. En cuanto de Veracruz a España, pues con mucha suerte podían tardar 2 meses y medio, pero era diferente, era difícil. Podían a veces tardar 7 meses y medio y a veces incluso más de 7. Este era el viaje más peligroso. Era el más peligroso porque llevaban no más mercancía, porque llevaban más mercancía posiblemente de Sevilla para allá, para América, pero de regreso traían oro, traían plata, piedras preciosas, esmeraldas, perlas y cosas de esas, y eso era lo que querían los piratas. Entonces, eso hacía que fuese más peligrosa, como digo, además de ser más larga, además de los peligros del Caribe, que eran los huracanes, que eran enfermedades tropicales, y ahí en el Caribe los piratas se movían por ahí como Pedro por su casa, estaban escondidos ahí en un montón de islas. Pero luego los piratas donde se ponían eran en las islas por las que tenían que pasar. No iban a la mar abierta porque ahí no se encuentran, es difícil, pero sabían que los barcos tenían que recalar. Recalaban por ahí, recalaban en Bahamas, Bermudas, en Azores, y ahí era donde podían atacar. De todas formas, los piratas lo hablarán mañana, y ya les adelanto que las novelas, el cine y todo eso hablaron mucho de los piratas, pero lo de los piratas fue mínimo, mínimo. Lo malo es que en un tanto por ciento bajísimo, lo malo es que un tanto por ciento bajísimo de un mucho, pues era un mucho. Y por ejemplo, pongo lo de Florín y los tesoros que había mandado Hernán Cortés, pues eso claro, fue un pelotazo de cuidado, como dije antes, pero no era normal. Hubo también otro en Matanzas, ahí la escuadra de Benavides, pero fue también una excepción.
Ahí se perdían más barcos porque pasaban por ahí, por esas zonas, no estaban bien cartografiadas, precisamente iban cartografiándolo todo, pero siempre podía haber bajos y demás en los que se quedaban despanzurrados, y además estaban los temporales que los podían pillar. Se hundieron muchos más barcos, muchísimos más, por varadas, por encallar, por corrimientos de carga, por llevar demasiado matute de sobrecarga, por incendios o por temporales, que por la piratería. Pero bueno, la piratería estaba ahí, y sino por la piratería porque iban bien protegidos y habían aprendido. Ya digo, en Azores pues se podían estar ahí esperándoles, y lo mismo pasaba también en San Vicente. En San Vicente, cuando venían, ya iban los barcos de Azores navegando hacia el sureste, más o menos, y los piratas se ponían por detrás de San Vicente, y cuando se acercaban aparecían de golpe, por sorpresa. Por eso, al cabo de San Vicente le llamaban el Cabo de las Sorpresas. Bien, una vez doblado el Cabo de San Vicente, ya se dirigían a Sanlúcar de Barrameda. Si traían mucho contrabando, cosa que era normal, porque eso del contrabando no es un invento de hoy, lo digo siempre, pues entonces lo dejaban en el Algarve. A veces también lo dejaban en Sanlúcar. Vale. Bueno, como íbamos diciendo, paraban en el Algarve, dejaban ahí contrabando y demás, el negocio es el negocio, y luego pues llegaban a Sanlúcar de Barrameda. En Sanlúcar de Barrameda, pues normalmente tenía que descargar parte de la carga, dependía del tonelaje del barco y del calado que llevara. Pasaban en marea alta, pero estaba la barra ahí, y también aprovechaban para desembarcar el matute restante, si no lo habían dejado todo en el Algarve. Y después, pasada la barra, pues se metían en Guadalquivir arriba. Ahora iban contracorriente con los pegas de antes, pero contracorriente. Entonces los barcos tardaban como un mes en llegar a Sevilla, y al llegar a Sevilla terminaban su viaje. En muchos casos, según las diferentes circunstancias, un barco que salía de Sevilla a regresar en Sevilla podía, según cómo le fueran las cosas, podía tardar hasta 2 años. Además, para proteger a estos barcos, porque la amenaza de los piratas y corsarios siempre estuvo ahí y siempre iba en aumento, pues hubo que reforzar su defensa, y lo que se hizo fue preparar grupos de barcos de guerra, barcos de armada. Hubo un primer grupo, por ejemplo, que estuvo en el triángulo Azores, Canarias, Sevilla, pero luego se organizaron ahí tres armadas, una que se llamó el Mar Océano, que estaba por las costas españolas, patrullando por ahí, por esas zonas, por el Atlántico y el Cantábrico. Había otra que podía a veces dar protección a las flotas de las que acabo de hablar, y se llamaba la Armada de Guarda de la Carrera de Indias, que daba pues protección a la flota de tierra firme, a la de Nueva España, o a la vuelta, a las dos juntas. Y después estaba en el Caribe, había otra que era la Armada de Barlovento. Estos eran barcos de guerra. Como estoy hablando de grupos diferentes, para aclarar conceptos, vamos a hacer una pequeña pausa, porque yo hablo de flotas, o barcos en conserva, flotas protegidas o convoyes, y armadas. La flota era un conjunto de barcos que iban navegando, barcos de carga, barcos mercantes que iban navegando juntos para darse protección unos a otros, todos navegando juntos al mismo destino. Al llegar a Caribe se podían cada uno ir a los sitios y demás. Esta era la flota. Si esta flota llevaba algún barco de guerra, barco de armada, entonces se llamaba flota protegida o convoy. En cambio, armada era un conjunto de barcos, pero estos eran barcos de guerra, que estaban para patrullar en una zona, vigilar en una zona extensa, o dar protección durante un trayecto más o menos largo, o durante toda la travesía, a una de las flotas, o lo que fuera. Bien, la llegada a puerto, hemos hablado de todo esto, ahora vamos a hablar de la llegada a puerto, sobre todo la llegada a puertos americanos. Se anunciaba si iba un barco solo, porque al principio fueron barcos solos, y al final de todo, ya en el siglo XVIII también fueron barcos solos, cuando empezó a renquear aquello con lo de las flotas con los Borbones. Bueno, pues avisaban, y un barco solo a lo mejor enviaba una embarcación auxiliar suya, un bote por delante,
o daba un cañonazo si había alguna señal convenida y demás. Si hubo una flota, la flota pues, podía mandar un aviso, de esos que llevaba el capitán general, mandaba el aviso y además lo podía mandar a tiempo antes para que se preparara. Luego, al llegar allí, podía también pues, dar un cañonazo, lo que fuera, unas contraseñas. Y esto era la forma. Al llegar a tierra, estos barcos que son del Atlántico, hasta ahora me he referido al Atlántico, son las dos flotas, o barcos independientes en algún momento, pues empalmaban o conexionaban, tenían conexión con otras flotas que estaban por el otro océano, del otro lado del continente, por el Pacífico, que eran el galeón de Manila o la flota del Mar del Sur. El galeón de Manila era el que conectaba Manila con Acapulco. Y aunque ya estamos hablando de las flotas, es que esto tiene que ver porque hay muchas cosas que había transferencia de mercancías para las flotas del Atlántico. Por eso, en el galeón de Manila cogían mercancías de Manila, de China, de Japón, en fin, de por ahí, de Tidore, especias, y lo llevaba a Acapulco. Ahí se vendía una feria o lo que sea, pero mucho pasaba por tierra hasta Veracruz. Y en Nueva España, en México, Veracruz, pasaba a la flota de Nueva España. La otra era la flota del Mar del Sur. Esta iba hasta Panamá, que estaba enfrente de Portobelo, pero en el otro lado. La ciudad de Panamá, en el actual Panamá. O también podía ir hasta Acapulco, esa flota, pero esta iba hasta el Callao, o venía del Callao, en Perú. Traía mucha plata, mucho oro y mucha plata de las minas peruanas. Y también, a través del Istmo, pues empalmaba con Portobelo. Aquí lo vemos en detalle. Este es el galeón de Manila, que venía de Manila, iba a Acapulco en la feria, vendía lo que fuera, pero mucha mercancía iba por vía México, Puebla, Veracruz, y Veracruz a la carrera de Indias, a la flota de Nueva España. Lo que cargaban eran cosas suntuarias y cosas bonitas y cosas que venían de allá, del lejano oriente, que ya dije ahora. Estaba el mantón de Manila, mal llamado de Manila, porque era el mantón de la China, que hoy se hizo famoso, aquí se cree en todo el mundo que es originario de España y se fue por toda Europa. Las porcelanas, la China, la laca, las especias, estas especias venían de Tidore, los mantones de sedas, muchas cosas, marfiles, cosas de esas, que además llegaban a Sevilla y luego se extendía por toda España y por toda Europa. Entonces, pues cogieron mucha fama. Y la otra era la flota que venía del Mar del Sur, la que dije antes, que venía del Callao, y esta pues venía con oro, plata, y también venía con otras cosas. Pasaba de Panamá, muchos venían en Panamá, a Portobelo, y de Portobelo a la flota a la carrera de Indias, a la flota del Mar del Sur, y se iba a España. Bien, para todo esto había que defender los caminos esos por tierra, por donde iban estas mercancías, y había que defender también los puertos y lo demás, y esto también se nombró ayer. Es que aquello se plagó, España lo plagó de defensas, de castillos, de murallas, y este es un plano, ahí se pone con un cuadradito las defensas, las baterías principales, o cañones o castillos, y con puntos los secundarios. Y aquello está lleno de fortalezas hoy, algunas son una maravilla verlas, ya no tienen cañones. Los cañones, claro, eso se utilizaron para otra cosa, no se reciclaba. La piedra no se puede reciclar, pero algunos lo tienen muy preparado para otras cosas. Pero había defensas por todos los sitios, preparadas contra los piratas, los salteadores y demás. Ahora, ¿qué llevaban estos barcos? Porque ahora hemos hablado de lo que hacían, cuando llegaban, cómo llegaban, pero ¿qué llevaban? Bueno, a América, pues ya he dicho, algunas mercancías ya las he nombrado, pero de España a América llevaban todo lo necesario para allí, crear lo que se creó, las ciudades y demás. Allí terminamos haciendo pues catedrales, universidades, hospitales y de todo. Y hubo que llevar gente, colonos, familiares, soldados, religiosos, funcionarios, obreros de todo tipo. Los víveres para los barcos y víveres y plantones y cosas de esas para los campos de por allá, para la minería, el azogue o mercurio, que ya se habló bastante, así que ya lo nombro, para el tratamiento de la plata. Sobre todo la de México, porque Perú tenía su propio mercurio. Para las guarniciones militares, pertrechos y ropa, uniformes y animales y tal. Para los colonos y campesinos y todo esto, por las herramientas que necesitaban, según que lo que fuera, pues orejeras de arados o sierras, martillos o alicates.
Animales vivos, ahora hablaré de ellos. También se llevaban gatos para pelear contra los ratones que había a bordo. Y eran como miembros más de la dotación o tripulación del barco. Y después otras cosas como papel, tejidos, cestería. Y también los que estaban allí pedían cosas suntuarias que venían de Europa, sedas finas y buenas ropas y libros y cosas de esas. Y también se llevaba mucho. O sea, los barcos iban a tope. Y a la vuelta, pues no traían tanta mercancía, pero era mucho más valiosa. Por eso los piratas estaban esperando a la vuelta, que era lo importante. Porque ahí traía mucho oro, mucha plata. Se habían encontrado minas impresionantes en Potosí, Zacatecas, en Guanajuato. Ya se habló ayer también de esto. Se traía cuero de Santo Domingo, cacao, tabaco, azúcar, tomates, patatas. Estos se traían plantones, porque todo esto vino de allí. Aquí no lo teníamos, como saben ustedes. Plantas medicinales, material para hacer tinte, cochinilla, añil, palo de Campeche y otras cosas, ¿no? Como eran maderas preciosas, perlas, animales exóticos, piedras preciosas, etcétera, etcétera. Eran cargamentos muy, muy ricos. Los barcos iban y venían a tope. Aquí está un galeón cortado y ahí se ve cómo se llenaba de todo. Para cargar un galeón de estos había que tener dos cosas en cuenta. Bueno, antes lo mismo pasa lo mismo que ahora. Primero, el orden de descarga y después el peso de la mercancía. Había que cargarlo en el orden inverso, o sea, lo primero que había que descargar era el último en cargar. Esto que les digo parece una tontería, un perogrullo, pero pasó más de una vez que estaba al revés y llegaron a un puerto y hubo que descargar medio barco para buscar una cosa por estar mal estivada. Por ejemplo, los barriles se ponían en filas abajo. Los barriles, bueno, la otra cosa era el peso, quiero decir. Lo más pesado iba abajo, lo más abajo posible, para bajar el centro de gravedad y aumentar la estabilidad del barco en las navegaciones. Era lógico. Y entonces había que jugar con esas dos cosas, con el peso y con el orden de embarque y desembarque. Los barriles se ponían acostados, como se ve por ahí, en el sentido longitudinal del barco, proa a popa, lo más bajo, sobre el lastre, las piedras del lastre, o sobre el plan de la bodega, lo más bajo de todo. Se ponían en filas, igual que en las bodegas, unas filas y otras filas encima, y así. Los cajones se ponían unos encima de otros. Los ánforas se ponían estivadas y acolchadas unas contra otras. Otras cosas, y por ejemplo sedas y demás, se ponían de forma que no se estropearan. Había que tener cuidado con el género. Y entonces, pues así se ponía. Para facilitar la carga y descarga en estos barcos, que la bodega solía ser diáfana, pues lo que se le ponían eran falsas cubiertas, que no eran cubiertas, eran, digamos, pisos, para entendernos. Llevaba baos, eran como columnas, vigas transversales, ahí al aire. Y entonces ahí se ponían tablas, y se hacían pisos. Y así ya se podía estivar mejor y cargar y descargar, y facilitaba todo. No se puede decir que fueran cubiertas porque eran tablas que se salían, se movían y demás. Para estas cargas había que afirmarlas porque así es como iban los barriles, como están en una bodega. Bueno, había que meter entre los barriles cuñas y trapos y retacar aquello, se llamaban abarrotes, para que en los balances no salieran disparados, no hubiera corrimiento de carga, que podía ser fatal, porque lanzar un barril de estos lleno contra el costado lo podía destrozar y podía hundirse el barco. Cuando ya estaba todo calzado se decía que el barco estaba abarrotado, de ahí viene la palabra. Los animales vivos pues se llevaban siempre muchos y eran para tres cosas, podía ser o para consumo a bordo, proteínas, hidratos de carbono y tal, matar una vaca, matar un cerdo de vez en cuando, teniendo en cuenta que luego había que consumirlo con cierta rapidez porque si no se pudría, según en qué zonas estuvieran, en zonas tropicales por supuesto. Podían llevar vacas, caballos y demás. También podían ser para guarnición, a lo mejor caballos, lo que decía antes, lo de los caballos. Para guarniciones militares, pues llevaban caballos. Ya saben que en América no había caballos, esos que llevan los indios y todo eso, que los americanos se creen que allí nacieron los caballos así, como así, eran de los que se escaparon de los naufragios y de lo que se llevaron los españoles. Y después también llevaban animales pues para los granjeros y los colonos que querían montar sus
fincas, sus granjas y demás, y se llevaban de aquí para que allí criaran, y pues ya digo, pues vacas, cerdos, caballos, gallinas y demás. Pero a esto se llevaban a bordo, pues dependiendo del tipo de animal, de una forma determinada. Los animales grandes, como puede ser el caballo o una vaca o lo que sea, se llevaban así, se llevaban de pie, una faja por el tórax y el abdomen amarrada arriba, y ahí iba siempre de pie, con las patas amarradas pero dejándole juego para que se mantuviera, con la cabeza frente al comedero, y ahí iba, y los travesaños esos podían ir acolchados, no era para facilitarle la vida, sino que era para que los balances no se destrozara el cuello, no se desnucara. Ahí comían y ahí bebían y ahí descomían y descomían y desbebían y de todo. Y los cerdos y las cabras y eso, pues hacían cochiqueras, hacían cuadras, todo esto lo hacían los carpinteros, y por ahí dormía la gente, ahí esto se limpiaba cuando se podía, pero ahí dormía la gente, ahí habitaba la gente, ahí se movía todo, porque estaban barcos pequeños y abigarrados y las gallinas en jaulas, pero se pueden ustedes imaginar el ambiente. O sea, maravilloso. Al llegar a puerto se organizaban unos tangais de cuidado. Se daba la voz y venía todo, y aquello era alegría, bullicio, movimiento. Debían de ser unas fiestas, unas ferias maravillosas, baratillos de esos de cuidado. Ahí la regla era comprar barato y vender caro. Aquí iba mucha gente, iban a comprar, iban a vender con sus productos. Los barcos descargaban lo suyo, porcelanas, lo que fuera. Iba gente a ver lo que podía llevarse por ahí al descuido. Iba gente que organizaba sus chiringuitos para preparar comidas, diversiones, alojamientos, etcétera, etcétera. Podían durar 2 semanas, 3 semanas, a veces hasta un mes, hasta que se agotaba. Y ahí venían de todos los pueblos. Cuando terminaban las ferias, normalmente algunos sitios como Veracruz o Portobelo, se iba la gente, allí quedaba alguien, y si no, aquello quedaba desierto solamente para los jaguares, para las serpientes y para los alacranes y lo que fuera. Hasta la próxima flota, allí no volvía nadie. Pero eran unas flotas que tenían un colorido y además se movían montones de dinero. Al ganadero de Manila, diré que se pagaba con plata mexicana, que ellos había que pagarle a los chinos, porque lo de Manila se lo compraban a los chinos que estaban establecidos en la propia Manila. Y era la plata esa plata que luego la llevaban a China, le ponían un troquel y era la moneda de curso legal en China, el real de 8. Víveres que llevaban, pues llevaban frescos, secos, salados, ahumados, y de todo. Los barcos solían siempre salir bien aprovisionados, porque se habla del hambre que se pasaba, sí, se pasaba, claro, pero salía muy bien. Lo que pasa es que los frescos, a los pocos había que comerlos rápido porque no había neveras, no había hielo, no había sal, y se corrompían, fermentaban en las bodegas con un ambiente insano. Los secos y salados, bueno, había las ratas y ratones, pues que se los zampaban en menos de nada, como se descuidara uno. Un alimento básico era la galleta o bizcocho, que era un pan deshidratado, sin levadura, cocido 2 veces, que duraba hasta 2 años, si no se lo comían los bichejos antes. Este se rompía a martillazos, se echaba en un plato, o si era arena, porque a veces era como grave, se echaba en el plato, se le echaba agua o vino, y entonces se convertía en una sopa mazamorra, que se llamaba, comestible, pero que le faltaba vitamina C, que producía escorbuto. Los líquidos allí, en estos barcos, pues agua, vino, vinagre, aceite, siempre racionados. El agua 3-4 litros al día, según cómo fueran las cosas. El vino 1 litro al día, en 4 cuartillos. El vino que no faltara. Si un barco salía sin vino, podía haber cualquier cosa, podía ocurrir cualquier cosa. O sea, una sonada a bordo de cuidado. El vino que no falte. Vinagre y aceite. Entonces, había 3 comidas al día. Desayuno, el almuerzo, que era el principal, y luego la cena. Podía ser uno de ellos, normalmente el almuerzo caliente. Caliente si el fogón se podía encender, si no había balances y cabezadas o mucho viento, porque si no podía salir ardiendo el barco. De hecho, ardió alguno. Y como digo, la falta el hecho de comer alimentos secos, no alimentos frescos durante mucho tiempo, producía escorbuto. Intimidad e higiene, pues prácticamente no había. Los barcos iban atiborrados, hacinados, todos ahí, de intimidad, nada. Tampoco les importaba mucho. Higiene tampoco. O sea, no se podían bañar con agua caliente, agua dulce, porque era para beber. Aparte que era un poco pastosa y demás.
Solamente se podía bañar si venía un chaparrón y tenía jabón o lo que fuera, pero no se bañaban. Se podía bañar en el mar, pero podía haber tiburones y siempre es molesto, ¿no? Y además no sabía nadar, mucha gente. Los baños eran difíciles. Además, en aquellos tiempos estaba mal visto bañarse. Era cosa de moros, cosa de judíos. E incluso los médicos no recomendaban bañarse. Era mejor tener la mugre, porque con la mugre las pulgas no picaban. Y además, si se limpiaba esa mugre, quedaban los poros al aire y por ahí entraban las enfermedades. Son teorías. La vida compartida con estos animales, con la vaca, con el cerdo, con la cabra y tal, y todos ahí juntos, pues llegaba un momento que uno no sabía quién olía peor, si el compañero que tenía a la derecha o el cerdo que tenía a la izquierda. La verdad es que el olfato, y lo sabemos por experiencia lo que hemos navegado, llega un momento que se acostumbra y no nota la diferencia. Luego había otros animales que entraban a bordo y no se sabía cómo, pero luego no había forma de echarlos. Ratas, ratones, y chinches, cucarachas, piojos, y todo esto. Estos bichos, además, eso era, hay que decir, de lo más democrático que había, porque lo mismo le picaban al más joven de los muy miembros de la tripulación, un grumete o lo que fuera, o al más digno almirante o capitán que fuera al bordo. No se preocupaba, le picaban a todo el mundo. Y además esas picadas llevaban enfermedades, lo mismo que las ratas, los ratones, y ya dije, ratas o cucarachas eran capaces de comerse un saco de galleta en menos que uno que canta un gallo. Todo esto, y con la gente viviendo en intemperie a veces, con la ropa mojada, hecha andrajos, o al sol, cociéndose en zonas tropicales, comiendo a veces alimentos que estaban en mal estado, pues aparecían enfermedades de todo tipo. Desinteria, tifus, fiebre amarilla, cólera, sarampión, viruela, sarna. Imagínense un barco de estos, atiborrado como ahora, como digo, por culpa del agua de la Sentina, el agua de la Sentina era venenosísima, era infecta. Pues que aparezca cólera a bordo, pues aquello era catastrófico, pues a lo mejor se moría todo el mundo. O con viruela, imagínense pelear contra la enfermedad de la viruela. Pues eso era lo que había. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, que había guerras, moría mucha más gente por enfermedades que por las guerras en sí, cañonazos y lo que fuera, mucha más gente por enfermedades. Y ahí quien lidiaba era un señor que iba en cada uno de estos barcos, que le llamaban el cirujano barbero, sí, tenían nombres diferentes, y que era un hombre peculiar que sabía un poco de cosas, y a uno lo mismo le afeitaba la barba, que le arreglaba el pelo, que le arrancaba una muela, que le hacía una sangría o que le cortaba una pierna porque una bala de cañón se la había dejado un poco desbaratada. Si se moría, tenía el mayor sepulcro del mundo. La gente se moría a veces, se moría porque hay que tener en cuenta, como decían en aquellos tiempos, la diferencia entre la vida y la muerte eran los 8 centímetros o 10 centímetros del ancho de la tabla del casco del barco, del forro. Y si estaba dentro, vivo; si estaba fuera, lo más probable, muerto. Y era cuando se moría alguno por alguna enfermedad o porque se había caído de un palo o lo que sea, pues lo envolvían en una lona, en una vela, le ponían una piedra de lastre o una bala de cañón y lo tiraban al agua. A lo mejor decían una palabra de esas que ay, que bueno era y tal, y a seguir navegando. Las flotas de Indias pues se mantuvieron con todo esto. Esto es lo que les he contado, pero ya en el siglo XVIII los Borbones tuvieron problemas, quisieron organizarlo bien, pero hubo muchas guerras, muchos tratados de paz. A otros países ya se les concedían facilidades del comercio en ese monopolio que España peleó siempre por mantener, porque fue un verdadero monopolio. Y lo vieron difícil, de modo que la carrera de Indias fue tocando a su fin, las flotas de Indias también empezaron a renquear. De hecho, la última flota de tierra firme fue en 1735. Después, en las flotas de Indias, ahí apareció este librito, 1778, El comercio libre de España a Indias, y después en 1790, 1783, el reglamento libre de comercio con América. Y ahí ya se acabó. Había barcos españoles que iban allí a hacer comercio, pero los podían hacer también los demás, ya desaparecía el monopolio. Como cosa curiosa les diré que por el otro lado, por el Pacífico, el galeón de Manila se mantuvo más tiempo, aunque tuvo que cerrar el chiringuito en 1821 con la independencia de México.
Y esto fueron las flotas de Indias. Las flotas de Indias, la carrera de Indias en sí, las flotas de Indias supusieron un gran esfuerzo, pero que dio unos enormes frutos. Este trajo mucho oro y mucha plata que permitió a los reyes españoles financiar todas las campañas que tuvieron por ahí, sobre todo a los Austria. A los Borbones ya tuvieron más pegas. Pero el resultado de esto fue que esas flotas y lo que venía de allí mantuvo al imperio. Si no llega a ser por este dinero que venía de allí, ese imperio enorme no se hubiera podido mantener, porque era imposible. Parece mentira, basta mirar el mapa y teniendo en cuenta el número de habitantes que tenía España y demás, cómo se pudo mantener aquello. Pero las luchas contra los turcos, que hay corsos, protestantes, ingleses, franceses, holandeses, las batallas en todos los sitios, pues terminaron vaciando las arcas españolas, a veces a más velocidad de la que entraba material que venía de los tesoros de ultramar. La conclusión es que a España vino mucho oro, mucha plata y otras riquezas, pero el imperio, muy pocas se quedaron en España, muchas se fueron por ahí, se fueron inmediatamente, se las llevó el imperio en sí, o las guerras. Fue como, digo yo, intentar apañar o recoger un puñado de arena del desierto, por mucho que uno le apriete, se le escapa de las manos, pues aquello pasaba lo mismo. Pero, de todas formas, fue un gran éxito y supuso un gran avance en un montón de cosas. Y eso no hay quien nos lo quite. Tuvo aquel monopolio enorme, aquel comercio, aquello que fue global, pero no solamente a nivel comercial, a todos los niveles, a nivel económico, social, cultural, comercial, político, fue todo el globo. Y además, como se dijo ayer en alguna conferencia, cuando España y Portugal estuvieron unidos, pues ya no digamos, porque entraban todos los continentes y entraba también el Índico. En esta época se produjeron muchos descubrimientos, hubo adelantos en las estrategias en la mar, ya lo hemos visto, y tácticas, un gran desarrollo de los instrumentos náuticos, la cartografía. Cuando llegaban los pilotos a la casa de contratación o los capitanes daban datos, allí tomaban nota e iban perfilando las cartas, iban mejorándolas, era una continua realimentación, ¿no? Algo así como la Wikipedia de entonces. Las ciencias náuticas avanzaron mucho, los libros. Hubo alguien que dijo que Europa aprendió en aquellos tiempos a navegar en libros españoles. Y la construcción naval, por supuesto. Se hicieron muchos barcos, se construyeron muchos, y así en el siglo XVIII España estuvo en la cumbre de la construcción naval, de la construcción de barcos de madera. Se construyeron de los mejores barcos del mundo. Aquel periodo se recuerda hoy en muchos documentos y muchas cosas. Fue una época interesante que España miró a la mar de frente, supo mirarla de frente y gracias a eso fue grande. Organizó un dispositivo en la mar para proteger su tráfico, mantuvo abiertas las líneas de comunicación, fue capaz de defender sus barcos. Siguió un dispositivo y un sistema que iba cambiando según las circunstancias y que está basado en unos principios que siguen hoy vigentes. Por eso fue copiado por otros países, porque la navegación en conserva, los buques de escolta, los convoyes, navegación, el tráfico, la vigilancia del tráfico en una zona, la vigilancia de zonas extensas, los puntos focales del tráfico, las defensas en esos puntos focales, las defensas costeras, todo eso fue muy tenido en cuenta, estudiado por todos los otros países. Y ahí no tenemos, sin ir más lejos, pues en la Segunda Guerra Mundial, que está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Aquí tenemos dos convoyes de la Segunda Guerra, uno de flota de Indias y otro de la Segunda Guerra Mundial. Los barcos son muy diferentes, la propulsión es otra cosa, el armamento, pero van todos en conserva, navegando en un convoy, cada uno a su destino. Esto fue lo que hizo la carrera de Indias. La carrera de Indias duró casi 300 años, casi 3 siglos. Las flotas de Indias un poco menos porque se fueron haciendo sobre la marcha. El galeón de Manila unos 250 años. Fueron algo que hizo España y que nunca tuvo, ni creo que vuelva a tener, parangón en este mundo. Muchas gracias, señoras y señores, por la atención. Luces, por favor. Venga. Muchas gracias, mi comandante. Interesantísima conferencia en la que, bueno, ya nos hemos adentrado en la parte marítima, porque hasta ahora estábamos hablando un poco más de la tierra y ya con esto hemos entrado de lleno
en la dimensión más náutica y más marítima. Y ahora pasamos al coloquio y, como siempre digo, pues tenemos preguntas. Pueden participar en el coloquio quienes nos ven por internet y también damos la opción a participar en el coloquio a los que nos escuchan en la sala. Voy a empezar por las preguntas de internet, que esta vez nos han hecho ya varias, y los dos ponentes pues se pueden animar a contestar lo que quieran. Y se pueden abstener también, claro. La primera que tenemos es que ha dicho el ponente, y se refiere al primer ponente, que el Consejo de Indias también decidía en temas militares. ¿Había militares en ese Consejo? ¿Y cómo se accedía en caso afirmativo? Pero si tú quieres también. El Consejo de Indias, a partir de 1600, se crea una junta de guerra que ya se va a intervenir directamente en las cuestiones de milicia. El Consejo estaba formado sobre todo por letrados, por oidores. Y en el siglo XVII, como en la época de los válidos, hay venta de oficios, de venta de cargos, y una forma de promocionar a las órdenes militares fue incorporándolas a estos consejos. Y lo que al principio estaban formados por gente de universidad, luego se fue incorporando de forma más progresiva. Pero sobre todo es a partir de la creación de la Junta de Guerra, donde ya la parte de milicia tiene un papel más activo. Y luego, claro, en lo que nos acaban de exponer, en estas flotas había un componente militar que es los que iba dando protección a los barcos de mercancías. Muchas gracias. Siguiente pregunta es también bastante militar. Quizá también te puedes contestar tú, Magdaleno. ¿Cuál es el común denominador para ocupar puestos de capitán, alférez, sargento y otras profesiones de la carrera de Indias y en la defensa de los enemigos? ¿Quién se anima? ¿Te animas? ¿No? ¿Te animas tú? Vamos a ver. Aquí había oficiales. Al principio los barcos no eran barcos de guerra específicos, o sea que aquello había que improvisarlo. Y los marineros se hacían, y los soldados también. Muchas veces era con la práctica la que lo daba. Los puestos altos, sobre todo en capitanes, podía haber algunos que iban ascendiendo y tenían mucha práctica, y otras veces pues eran puestos que se daban a gente de cierta relevancia. Luego esto fue, con el tiempo fue cambiando, fue mejorando, y ya se crearon escuelas y se crearon centros de formación. Pero muchas veces era la experiencia la que decía qué puestos podían ocupar cada uno. Y de acuerdo con esa experiencia ocupaban ese puesto. A veces, después de unos años, ascendían, fue variando con el tiempo, y ascendía en categoría y también ascendía en el sueldo. Era una cosa que se fue formando a lo largo del tiempo, ya hasta que en el siglo XVIII se crearon escuelas y demás, pero al principio fue así. No sé si puedo aportar un pequeño grano de arena, ¿no? En la Universidad de Mareantes y en el Colegio de San Telmo, en concreto, se dedica a la formación de huérfanos, de niños pobres, y aparte de enseñarle las cosas del mar, también había otra sección para enseñarle cosas de artillería. O sea que de ahí también adquirían una formación militar. Lo que ocurre es que yo no sé discernir los grados y esas cuestiones, ¿no? Bueno, y había una cátedra también de fortificaciones, o sea que es una cuestión que no quedaba al margen. Bueno, yo me atrevo a apuntar que en las dotaciones de los barcos
era muy típico que los que habían llegado a ser maestres o capitanes hacían como lo que todavía algunos de nosotros hemos vivido. El padre se ocupaba de llevar al hijo con él para que aprendiera la profesión de capitán. Me estoy refiriendo ya al que iba a ser el auténtico jefe del barco, incluyendo la dimensión militar. Lo mismo hacían los marinos mercantes en el sentido de los pajes, los grumetes, los marineros, los maestres. Y luego esos dos mundos, el mundo de los marinos y el mundo de los militares, hubo mucho rozamiento entre ambos y mucha complicación para ir estableciendo quién mandaba de verdad. Y por eso el que mandaba el barco desde el punto de vista mercante era el maestre. Es el típico caso pues de Juan Sebastián Elcano cuando va en la expedición de Magallanes. Y el capitán, en cambio, era una persona que era nombrada por el rey. ¿Por qué? Porque era el que tenía la autoridad jurisdiccional, era juez, era jefe en todos los sentidos. El maestre no lo era. Eso obligó a muchas veces el capitán no sabía cómo gobernaba el barco. Algunas veces el maestre tampoco, porque el piloto, por ejemplo, era el que tenía que saber cómo llevar el barco de un sitio a otro, incluso manejar el aparejo. El maestre a veces no lo sabía. Con lo cual era un sistema que se fue regulando poco a poco, lógicamente, y lo que sí es eso, que había un sistema por el cual el aprendizaje era casi de maestro a aprendiz y sobre todo que era un trabajo muy familiar y entonces de padres a hijos se transmitía y ellos animaban a que los hijos... tienes el tuyo, perdona. No, en este sentido quiero decir que, vamos a ver, en las dotaciones de tripulaciones de los barcos en aquellos tiempos, sobre todo a finales del siglo XV o en el siglo XVI, estaban formadas por pajes, grumetes, marineros y luego los superiores, suboficiales, digamos, y ya el maestro y el capitán se iba. Los pajes eran niños, 10, 12 años, pero a veces eran hasta de 8, hasta los 16. A los 10 eran aprendices de grumetes y al mismo tiempo criados. Los grumetes eran de 16 a 20 años, aprendices de marineros. A los 20 años les daban ya el título de marinero y podían seguir ahí, pero a veces iban a la casa de contratación incluso y se hacían pilotos o se hacían artilleros, se hacían lo que fuera y seguían ascendiendo. Se dio el caso de algún paje que además fue cogido, porque pajes hubo épocas en que no abundaban, pero en Sevilla, por ejemplo, había muchos niños por ahí desarrapados, lo metían en el barco. Ahí, otras veces era un padre que llevaba a su hijo, lo ponía en la protección de alguien y demás. Hubo algún caso de un grumete, un paje de estos que ascendió a grumete, ascendió a marinero y tal, y terminó de oficial en los más altos grados. Eso depende, porque hay genios para todo, y podía ser un chaval pues muy espabilado. Se daba ese caso. En la casa de contratación sí había cursos, por ejemplo, para pilotos. A veces más que cursos, eso lo puedes saber. Al final era ver si el piloto sabía o no sabía. Pero se organizaba de la mejor forma posible y se intentaba pues enseñar. O sea que, pero como hemos dicho, pues fue la práctica lo que fue diciendo ya en el siglo XVIII. Ya estuvo las escuelas de náutica y Patiño creó la escuela de guardiamarinas. Ya antes había también guardiamarinas y, en fin, ya fue mejorando la cosa. Pero al principio era así. Sí, esto es... normalmente había 3 categorías, ¿no?, cuando leemos sobre estas cuestiones, que eran los pilotos, que como decía mi compañero, son realmente los expertos, los técnicos. Luego estaba el maestre, que era más bien, también sabía, pero se ocupaba de las cuestiones económicas. Y luego estaba el señor de naos, que era, digamos, el propietario, ¿no? Y el término de capitán, sobre todo, se refiere a los barcos que van acompañando a los mercantes. Sí. Esa figura, normalmente las que aparecen son sí, estas 3, ¿no?, piloto, maestre y señor de nao. Y los capitanes es ya un cargo de tipo militar. Y la formación de los pilotos, que decía, pues cuando se examinaban ya tenían que tener una experiencia previa. Normalmente
las clases asistían un par de meses, porque se presuponía que habían aprendido además en los barcos, con familiares o con quien fuera, ¿no? Y, bueno, lo he dicho, había un tribunal y les examinaban de cuestiones eminentemente prácticas, que supieran manejar las cartas, los instrumentos. Ahora, he leído algún caso que se quejaban precisamente en la casa de contratación porque hubo algún momento que lo de piloto era una coladera. Se dio en algún caso. O sea, que vendían el título y luego salía gente que no sabía pilotar, no sabía navegar, no sabía. Hubo de todo, pero eso que no nos extrañe. Es real como la vida misma y entonces pasaba lo que pasa ahora mismo también. En cuanto al capitán, efectivamente, llevaban capitán, tenían que tener un tonelaje más de, ya no recuerdo cuánto. Si iba representantes de la familia real a bordo, entonces llevaba un capitán. Si era barco de armada, normalmente llevaba un capitán. Pero estos barcos que iban, que digo yo, que son de carga o mercantes, el que mandaba era el maestre. Era el master and commander o algo así, era el maestre. Y además el maestre hacía de todo, porque era el administrador del barco, normalmente era el que lo mandaba, era el que sabía, y además sacerdotes tampoco iban en estos barcos, iban en barcos militares o en barcos grandes o en barcos que iba a la familia real o iban grandes autoridades. De modo que esos maestres también dirigían los actos religiosos, porque la religión tenía mucha importancia navegando, y los dirigían los maestros. Y ahí están las oraciones esas que se cuentan en las crónicas y demás. Era así. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta antes de darle turno a la audiencia en la sala. Voy a hacer dos preguntas, están bastante cercanas. ¿Había algún tipo de sucursal de la casa de contratación en Sanlúcar? Yo creo que algo has dicho. Y había boletas, ¿se ha hablado de las, no se ha hablado o no lo ha oído, de las boletas de carga en las naves y el criterio del reparto con el que se hacía? Sanlúcar y las boletas de carga. De las boletas de carga no puedo aportar nada. ¿Qué quiere decir? La boleta de carga. Entiendo que se refiere a documentos que había que presentar para demostrando la carga para que se pudiera inspeccionar. Supongo que es lo que se refiere. Yo no soy especialista, me refiero a eso. Es que el término no sé exactamente a qué se refiere. Bueno, contesta la primera y yo contesto esto. Bueno, lo de Sanlúcar de Barrameda tuvo mucha importancia, a lo mejor no tanto institucional, pero el primer consejo o la casa de aduana que se crea aquí. En 1805 se crea un consulado aquí y de hecho, de facto, aunque no de derecho, tenía un protagonismo muy destacado con todo lo que iba a Sevilla. Pero institucionalmente es cuando se crea el consulado y cuando hay también una junta que se crea ante las reivindicaciones que Cádiz pide en relación con los privilegios que se le da a Sevilla, se crea un juez de Indias, expresamente aquí en Sanlúcar de Barrameda. O sea que en ese sentido, en la práctica, tiene mucha participación. Institucionalmente está este consulado, la casa de aduana esta que se creó al principio, que se crea una aquí y otra en la Española, que es uno de los motivos por que se siente más agraviado, ¿no? Pero en la práctica tuvo muchísimo protagonismo. A ver, vamos a ver. Cuando toda la carga que se hacía en estos barcos tenía que estar perfectamente registrada y tenía que estar perfectamente documentada. Eso lo hacía la casa de contratación, pero es que además cuando yo dije que los barcos llegaban a las ferias y se organizaba la gran feria y tal, pero lo primero que hacían los inspectores era entrar a bordo y comprobar la carga, algo que se hace ahora también. O sea, era lo primero, y hasta que los inspectores no decían nada, no se podía descargar y no podían empezar las ferias. Eso, no sé si era eso lo que quería preguntar. Porque hay otra cosa también, que a lo mejor se refiere a eso.
Aquí esto eran unas mercancías que llevaban, estas mercancías unas eran del rey, otras eran de propietarios particulares, eran de inversores, eran de accionistas. Ellos pagaban un flete, que es pagar, alquilar un barco o parte de un barco para que llevara sus cargas. Pero a los marineros también se les dejaba participar en el negocio, se les dejaba meter lo que se llamaban quintaladas. Es muy complicado, pero había unas cantidades determinadas, las podían llevar ellos y ellos comerciar con eso, y era un dinero, no era contrabando, se lo permitían, el contrabando era otra cosa. Pero, y entonces ellos también tenían derecho a participar en las ganancias de una forma modesta. Se les dejaban, a veces eran espacios, a veces era volumen, peso o lo que sea. Le llamaban quintaladas y estaban perfectamente reglamentados. Y además en las cargas, en el producto después, en las ventas, pues en las ventas participaba todo el mundo si la cosa salía bien. Si el barco se hundía, pues era un desastre. Pero si no, pues participaba y todo el mundo tenía derecho a cierta gratificación que estaba muy reglamentada según las épocas. Yo lo escribí en un libro por ahí, pero vamos, ya me acuerdo, no me acuerdo, pero está reglamentada. Y entonces, pues el capitán llevaba, si todo salía bien, pues cobraba un pastón, aparte de su sueldo. El maestre también, el piloto también, el no sé qué, y hasta el último marinero, pues que cobraba una parte que estaba estipulada en el total del producto de lo que se había vendido. Era un aliciente más, por eso iba la gente, porque ir en esos barcos a veces era jugarse la vida, pero iban a hacer las Américas y a veces las hacían. Era así la cosa. Muy bien, la siguiente pregunta me suena familiar, el que la hace es un tal Carlos Vallespín Gómez. Me suena, sí. Y pregunta hasta qué punto había reglamentación en cuanto a la obligación de los pilotos de entregar la documentación náutica del viaje, obtenida del viaje, para el padrón, para la información del padrón, para mejorarlo, y cuáles eran las medidas que había para asegurar que se cumplía esa reglamentación. Bueno, yo sé que al llegar a la casa de contratación lo tenían que hacer los pilotos y los capitanes. Era obligatorio, pero vamos, no sé, la reglamentación la desconozco. Sé que era rutinario, lo hacían y las cartas náuticas se iban realimentando y se iban mejorando con el tiempo. Pero lo doy por hecho y supongo que además los mismos pilotos y los mismos capitanes les convenía hacerlo, porque a ellos mejoraban sus propias cartas. Pero no te puedo decir más. Los ordenamientos jurídicos que se iban haciendo, las ordenanzas, las normativas que se iban modificando y se iban actualizando, pues contemplarían aspectos que tuvieran que ver con esta reglamentación. Sí lo entregaban, no solo ya por el sentido eminentemente pragmático que acaba de decir el compañero, sino porque tenían obligación y porque el padrón general se revisaba continuamente y esta revisión se reunían a lo mejor un par de veces en semana y se reunía el cosmógrafo general y varios cosmógrafos y tenían que presentar a la vista de las cartas, de los planos y de los mapas que aportaban los pilotos, pues se tenía que estudiar para aceptar o no aceptar esas modificaciones. Entonces, obligación tenían. Supongo que alguno del articulado de estas ordenanzas lo reflejaría, no sé cuál no, pero que se contemplaba seguro y que lo tenían que enseñar y que estas reuniones para modificar el padrón general eran muy frecuentes y se hacía sobre la base de lo que aportaban los pilotos. Entonces, entre los expertos lo debatían y lo tenían en consideración o lo descartaban. Pero sobre todo, lo acaba de decir, es que les interesa porque beneficia a todos la navegación. No me extrañaría de todas formas, yo pensando mal que había alguno que se callaba, oye, aquí hay una piedra y no lo digo, y si viene otro que se clave y así. Pero, en fin, hay de todo la viña del Señor y hay que pensar que habría gente que pensaba así, pero no sería corriente. Pero que lo podía haber, por supuesto. Por eso la pregunta incluye cuáles eran las medidas para hacerlo cumplir. Era la obligación que había, tenían que hacerlo. Muy bien, pues no tenemos más preguntas en la red. Si alguien de la sala quiere hacer una pregunta, aquí hay una pregunta. ¿Tenemos el micrófono? Hoy tenemos micrófono. Rogamos la brevedad en las preguntas que permita terminar en tiempo. Allí están levantando la mano. Una vez más, muchísimas gracias por vuestra
conferencia ha sido muy interesante. Quería hacer dos preguntas. Primero, sobre las instituciones y segundo, sobre el comercio. La primera pregunta sobre las instituciones era el poder decisivo e influyente que tuvo la Iglesia tanto en América como en el embarque como en el desembarque. ¿De acuerdo? Eran parte de la aduana. Y la segunda pregunta para el comercio. La flota de Indias sabemos que abastecía de todo y traía de todo, pero había un comercio oculto, que era el tráfico de esclavos. Sevilla, en esa época, se le llamaba el tablero de ajedrez, no lo olvidemos. Y también no debemos olvidar que España fue la última nación europea en abolir la esclavitud. Muchas gracias. La Iglesia, en esta época, el poder de la Iglesia está en todas partes y subyace en todo. Es decir, si hay una epidemia, se va a rezar a las iglesias porque es un castigo divino. Una de las principales metas de la corona cuando conquista América, cuando descubre América, es la evangelización. Entonces, el papel de la Iglesia es decisivo en todos los aspectos. En las mentalidades, o sea, en el papel, digamos, que realiza como institución, pero sobre todo en la influencia en las mentalidades sobre una gente que son ignorantes, que son analfabetos. Entonces, imaginemos lo que supone subir a un púlpito y poder transmitir unos mensajes. Entonces, el poder de la Iglesia institucionalmente, con la evangelización, fue muy sobresaliente. Y luego está la influencia que ejerce a través del ministerio pastoral, digamos, ¿no? En cuanto al comercio, fue una fuente de riqueza enorme, una fuente de riqueza mal aprovechada. El gran problema, bueno, no voy a entrar en disquisiciones o debates historiográficos, ¿no? Pero aquí, a España, llegó enormes cantidades de oro y plata, pero se cogían con una mano y con la otra se soltaban para hacer frente a la política imperial que siguió Carlos V y Felipe II. Con lo cual, ese enorme potencial y esa enorme riqueza no se creó, no se dedicó en infraestructura del propio país, ¿no? Sino que pasó a otros territorios. Luego también está la cuestión de los extranjeros y la medida en que participaban, porque había un monopolio. Pero hablaba antes de crisis, ¿no? En la crisis siempre hay fórmulas que son delictivas, ¿no? Pueden ser más o menos tolerantes, pero que también los extranjeros debían participar porque era un mercado muy goloso, ¿no? Entonces, como desde el punto de vista comercial fue fundamental, claro. Gracias. Vamos a ver un poquito de todo. Los sacerdotes, pues si la Iglesia tenía poder, y me estoy acordando como cosa curiosa, cuando estudiaba los pasajeros, porque mucha gente que llevaron los barcos fueron pasajeros, fueron colonos, militares y religiosos y tal. Todos tenían que pagar su pasaje. Se estaban exentos tres grupos. El de funcionarios, que iban allí a la administración, porque aquí se hicieron virreinatos, que luego fueron provincias. Los funcionarios, los militares, que iban a guarniciones en tierra y tal, y los sacerdotes, que iban a misiones. Esos le pagaba el Estado, pagaba la Iglesia, pagaba quien fuera. Esos iban gratis. Ellos iban pasaportados. En cuanto a lo de esclavos, pues no, que yo sepa, no hubo tráfico de esclavos. Lo que hizo España fue concesión para que los esclavos los llevaran otros. Pero en barcos españoles que fueran esclavos, yo no tengo constancia. Iban esclavos, ojo, cuando iba uno, se desplazaba, un funcionario potente o lo que sea, y iba destinado a Guanajuato o iba a Chiapas o a donde fuera, iba con su mujer, con sus hijos, con sus criados y sus esclavos. Bueno, a veces los apuntaba como miembros de la tripulación y así se ahorraba una pasta, pero iban. Pero
Tráfico, que yo sepa, no hubo, pero España lo que hizo fue concesiones. Además, en cuanto a la gente que quería desplazarse a América, estaba muy restringido en papeles. Podían ir, tenían que ser españoles cristianos viejos, nada más. Bueno, podían ser extranjeros si llevaban, al parecer, 20 años en España, casados con españoles y que tuvieran unos bienes raíces, era de un montón de dinero, no me acuerdo cuánto. El resto de extranjeros no podían viajar, pero viajaban. ¿Por qué? Bueno, pues los portugueses decían que eran gallegos. Y a ver, demuestre usted que no son, y si eran gallegos eran españoles, teniendo en cuenta que no estaba muy definido todavía cuál era España y cuál. Pero bueno, uno de Italia, pues decía que era valenciano o catalán. Un alemán decía que era vasco. Claro, y colaban. A ver, demuestre usted en Sevilla que este no es alemán, que no es vasco. Y era lo que había. Había leyes restrictivas, estaba todo muy organizado, pero había trampas a montones. Y luego había gente que hacía la vista gorda. Y luego había, como estábamos diciendo, crisis. Y además, la población española era poco y hacía falta mucha gente. Decían que al principio, gente embarcada en estos barcos llegaban a ser 8.000 por año. 8.000 puestos en el siglo XVIII o XIX no es nada, pero en el siglo XVI es mucha gente, porque los millones que teníamos eran pocos, que ayer nos lo hablamos. De modo que a veces era incluso consentido y a veces también se hacía la vista gorda. Es lo que había. Magallanes le dijeron que no embarcara tanta gente y él dijo, si no embarco toda esta gente de otros países no puedo salir de viaje porque españoles no quieren venir. De modo que había leyes, había trampas y la verdad, al final pues viajaban extranjeros, esclavos acompañando a sus amos, pero esclavos como mercancía, como carga en barcos españoles, yo no lo he visto nunca, yo creo que no, pero porque en España hacían concesiones a otros y sobre todo había hecho concesión a Portugal, es lo que yo sé. De la Iglesia conviene también subrayar el papel destacado que hicieron muchos en favor de la población indígena, ¿no? El más conocido es Bartolomé de las Casas, pero en Manila, por ejemplo, hubo un obispo en la época de 1675, creo que se llamaba Juan Aguilar, que tuvo enfrentamientos con el gobernador por salir en defensa de la población indígena, ¿no? Los jesuitas también llevaron a cabo una labor ya no solo de evangelización, sino que se enfrentaron a los portugueses por la cuestión de los esclavos y crearon comunidades que van más allá de lo que es el adoctrinamiento. Es una forma de conseguir una forma de vida. Es decir, que la Iglesia desempeñó también, y a veces con gente tan destacada como obispos, ¿no?, en este sentido, ya más allá de lo que es la doctrina de la católica. Sí, sí. Hay una cosa, ahora que habla de Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas defendió a ultranza a los indígenas americanos, pero él fue el que recomendó que para hacer aquellos trabajos tan duros, a lo mejor los negros de África, que estaban más acostumbrados al calor y demás, eran buenos. Él dio algunas ideas, hay que ver si calaron o no, yo creo que calaron mucho. Muchas gracias. Yo me atrevo a puntualizar dos cosas. Sin los frailes no se hubiera conquistado ni América ni Filipinas, porque fueron ellos los que verdaderamente conquistan la población general. La conquista militar fue nada, 2 días de lucha contra los incas y los mexicas. Y la otra cuestión acerca de la esclavitud es que cuando los ingleses conquistan La Habana en el 72, apenas les quedaba resuello para hacerlo, porque habían hecho un cálculo erróneo. De los que hicieron, uno de los cálculos erróneos fue que creían que los esclavos de Cuba se iban a rebelar contra los españoles y se iban a pasar con ellos. Y los esclavos de Cuba sabían que iban a ser cristianizados según llegaban, porque era la obligación, y una vez cristianizados, en un tiempo determinado, iban a ser liberados. Y por eso defendieron con su vida Cuba o La Habana de las armas inglesas, que sabían que los ingleses no les iban a liberar
prácticamente nunca. No existía la posibilidad de que el esclavo comprara su libertad, como podían hacer en España, y lo podían comprar porque además podían trabajar. Eso es un poco la diferencia y el grado en el que hubo esclavitud. Por supuesto, creo que tiene razón el capitán de navío González en que en los barcos españoles no se hizo tráfico, pero bueno, como él ha dicho, sí se encargaba, era un negocio que se encargaba. Dime. Y en la sociedad española el trato a los esclavos pues era bastante generoso, es decir, en numerosos testamentos aparecen cláusulas en que le concede la carta de ahorro, la carta de libertad, en agradecimiento a los años que ha estado allí, ¿no? O daban la opción de que comprara la libertad. O sea que no, a diferencia de otros países que se les maltrataba muy mal, la situación en la sociedad española era más benigna, que coincide con lo que dice Calén. Tenemos otra pregunta allí. Este señor que se levanta. Yo quería hacer la siguiente pregunta, ¿vale? ¿No se oye? Ahora sí. Habla usted de vientos fundamentales en la navegación. Más cerca. Habla usted de vientos fundamentales en la navegación. Yo tenía dudas en cuanto a uno de ellos, que es los contralicios. ¿Qué beneficio tenía o contratiempo en dichas navegaciones? ¿Lo has entendido? No entiendo. No se ha entendido bien. Habla usted de viento. Habla usted de vientos fundamentales en la navegación. Viento. Vientos. Y yo quería saber qué sentido tenía o qué contratiempo o beneficio producía los contralicios. Los contralicios. Sí. ¿Contesto yo? ¿Contesto yo? ¿Qué contesto? Bueno, como ha dicho el capitán de navío González, hay una autopista natural de vientos que salen aquí del Golfo de Cádiz. Los alisios bajan hasta Canarias y después se tuercen y llegan al Caribe, y a la vuelta los vientos del oeste, que no sé si con eso quiere decir los contralisios, son los que vienen más al norte, y eso es la navegación que se hizo, como él ya ha dicho. No sé si eso es lo que pregunta. Se utilizaban los alisios para la ida y los vientos de poniente de los 30 grados norte, 40 norte para la vuelta. Y como también era dicho, igual en el Pacífico. Sí, y además era simétrico, porque vamos tanto encima del Ecuador como debajo del Ecuador, los vientos alisios eran de este a oeste. Por eso, en los 30 o 36 grados norte o 30 y 36 grados sur le llamaban paralelos de los caballos, por la misma cosa. Lo que pasa es que nuestro tráfico normalmente era por el hemisferio norte. Pero eran constantes. Yo no sé si se refiere a eso. Eran de este a oeste hacia el Ecuador, y luego para arriba en el oeste, y luego de oeste a este, pues por bastante arriba, por las Azores y por ahí. Y era un remolino, era así. Y en el Ecuador era al revés. Era al revés. Era este a oeste, lo que pasa es que en vez de ir para arriba, iba para abajo. Este, oeste, y hacia abajo, y volvían hacia abajo y torcían, de modo que eran simétricos. Eran y son. Y son. Santi. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por ambas ponencias. Muchísimas gracias. Mi pregunta, desde luego, viene desde la ignorancia, pero me gustaría saber si durante toda la carrera de Indias, lo que fue el desarrollo de las armadas y las flotas de Indias, estas armadas estaban compuestas intrínsecamente por buques de pabellón, digamos, español, o debido, por ejemplo, en el caso de los Borbones, debido a pactos de familia, etcétera, había apoyos de otras naciones en el desarrollo de dichas flotas. ¿Eran barcos solo españoles? No, normalmente eran barcos españoles. Hubo en algún momento se dijo que estaba prohibido barcos extranjeros. De modo que eran barcos españoles. No sé si en algún momento comprados en el extranjero, pero eran construidos en España. Y además, como dijo alguien,
españoles y construidos en el norte. En España se construían en el norte, en el Cantábrico y el País Vasco y por ahí, por las maderas que eran mucho mejores. No los querían del sur, aunque luego también se construyeron barcos en América y demás. La carrera de Indias es sinónimo de monopolio. Mientras dura la carrera de Indias, el monopolio, teóricamente, porque luego están pues todas el contrabando y todas las golferías, ¿no? Es solamente con naves y todo controlado por España. Pero cuando se hace el decreto de libre comercio de 1778, ya desaparece este monopolio. Entonces ya no es solamente la simpatía por el régimen francés, sino que ya es que se abre la mano a participar de otras naciones, ¿no? No obstante, yo creo que hay que puntualizar que hubo ocasiones excepcionales, como por ejemplo después de la Guerra de Secesión, en las que sí que es verdad que Francia aporta sus propios barcos en determinadas ocasiones. No, efectivamente, y antes, o sea, al comienzo de la Guerra de Sucesión, están los famosos galeones de Rande. Esos estaban apoyados por barcos franceses. O sea, eran borbones. En aquella época había muerto Carlos II, vino Felipe V. Carlos II dejó la armada pues como una raspa de pescado, nada y menos. Y entonces había que traer había que traer de América caudales, y entonces apoyaron con barcos franceses. Pero ahí, efectivamente, era la misma familia, porque fue el rey Sol el que los puso, y estaban todos en la misma familia, y estaban emparentados, y allí era el contubernio, que por eso fue la guerra, porque decían que se une Francia y España, y los ingleses y otros montaron en cólera y dijeron: esto va a ser la monda, va a ser un monopolio de otro tipo. Y sí, ahí ayudaron, porque España en aquel momento no tenía barcos. Luego tuvo la desgracia que se metieron en Rande y aparecieron por ahí los ingleses y pudieron desembarcar lo que le llamaron el oro del rey, y mucho de los comerciantes, pero el gran matute que traían, el gran contrabando, pues se fue al fondo. Y, bueno, después se lo llevaron los cazadores de tesoros y todas esas cosas. Hay mucho, aún sigue, lo de galeones de Rande aún sigue dando coletazos. Hubo una forma indirecta de participación, no con barcos, pero sí con comerciantes extranjeros. Sí. Aquí en Sanlúcar de Barrameda, los ingleses y genoveses también, pero sobre todo con los ingleses, yo creo que durante décadas mantuvieron una relación muy intensa de tipo comercial. O sea que no tanto con los barcos, pero sí de forma indirecta participaron en este comercio y en esta fuente de riqueza. Pues con esto hay una pregunta ahí, pero ya la última y brevemente, que ya estamos entrando en el límite del tiempo. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre las cartas náuticas y mapas que ustedes han enseñado. Entonces tengo una curiosidad, porque no lo podía ver bien, si se sabía ya antes de las cartas, antes de 1519, cuando Magallanes salió de aquí, de Sanlúcar, si se sabía ya algo que existía el estrecho de Magallanes. En estos mapas ya hay, porque claro, el estrecho de Magallanes no es una cosa de ahí a allá, hay muchas vías de agua, de ríos, y se sabía ya algo antes que él salió de aquí. ¿Sabía algo qué? No, o sea, la aparición en los mapas es después de Magallanes, que entonces ya aparece el estrecho y aparecen más detalladas las copias, ¿no? O sea, las costas. Pero, por ejemplo, esto he atribuido a Colón, que he puesto al principio, pues en América en el circular no aparece, y en el otro lo que va apareciendo son las costas desde Noruega, toda la parte africana. Luego hay unos planiferios que, como Portugal, digamos que era un poco el centro del conocimiento,
algunas que he puesto se basan en los estudios que habían hecho. El duque de Ferrara encarga una carta y el agente que va recaba información, luego en realidad pensando con fines económicos, pero acude a Portugal y es un portugués, un cosmógrafo, el que realiza esa carta, ¿no? Entonces, sí que se notan a partir del descubrimiento de Magallanes y el Cano, ya en los planisferios suelen aparecer el estrecho de Magallanes, también México, California, y una cosa muy frecuente, que no lo he dicho antes, suele aparecer lo de cuando se hace el Tratado de Tordesillas, la línea por donde va, suele aparecer en la mayoría. Por eso se ve claramente en el trozo que coge de Portugal, con Cabral, que aprovechó ese viaje, que decía que, en fin, que fue un accidente, que lo llevaron los vientos, pero a saber qué fue. Y ese es un dato que aparece ahí, ¿no? Porque en estos padrones y en estos mapas se van incorporando las noticias que se iban recabando, ¿no? Lo que comentábamos antes. Sí, porque se dice, por ejemplo, también en la historia de Francis Drake, ha pasado por el estrecho de Magallanes, pero hay otra discusión que dice que no es verdad, que no ha ido de un lado a otro, se ha cogido otra vía hacia arriba. Es que como es un tema tan apasionante todo esto de las Américas, es como la teoría del predescubrimiento, ¿no? Que defendía Pérez de Tudela, de que Colón cuando va ya sabe que allí hay algo. Uno es porque hubo un viaje de ida y vuelta y otro por unas Amazonas amerindias, ¿no? Sí. Entonces, como es tan apasionante, pues, en cierto modo es como una epopeya, ¿no? Pues se dicen tantas cosas, pero otra cosa es demostrarlo, ¿no? Lo que usted está diciendo, pues a lo mejor es una especulación, ¿no? Lo que sí está claro es que con Magallanes es cuando da la vuelta Cabo de Magallanes y cuando ya empiezan a aparecer, a incorporarse esos descubrimientos de la expedición de Magallanes y el Cano. Sí, efectivamente. Vamos a cortar ya. Pues Vamos a cortar ya la gracias. sesión. Si alguien tiene alguna pregunta puede aprovechar, ahora justo después cuando terminemos, alguna última pregunta. Por ahora vamos a dar fin a esta sesión. Primero vamos a agradecer a los ponentes su gran contribución, sus buenas conferencias y el diálogo y el coloquio, que creo que ha estado bastante animado. Muchas gracias. Cerramos, por tanto, esta sesión. También pedir disculpas al público que ha intentado conectarse a la ponencia del profesor Ramón Sánchez González desde el principio y no ha podido. No obstante, a pesar del problema técnico que hemos tenido, hemos logrado grabar la conferencia entera y a partir de que finalice la emisión en directo, los que no han podido verla al completo a través del canal de YouTube de la Armada podrán hacerlo, porque se va a colgar allí grabada. Y nada, agradecerles su presencia, recordarles que mañana tenemos dos temas muy interesantes, que es la piratería y el corso y los metales preciosos en la carrera de Indias, y que no falten, les esperamos. Muchas gracias a todos por asistir.